conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó. Por su espíritu nació buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo y Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo y Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay Dale un aplauso más fuerte al Señor. ¿Qué tal? Un gusto realmente poder compartir con ustedes, mucho más en medio de situaciones y circunstancias tan difíciles como las que nos toca vivir. Tenemos el privilegio de oír la palabra y demos gracias al Señor por ello. Quiero continuar con un tema que he estado compartiendo las últimas veces respecto a Sion y todo lo que Sion implica. Y quisiera, por favor, que leamos unos versículos ahora respecto a lo que quiero compartir. Sobre el Rey de Justicia quiero hablar. Rey de Justicia. Y quisiera, por favor, que abran en Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En Hebreos 7, versos 1 al 3, leemos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En Hebreos 12, verso 22, leemos: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Vamos al libro de Apocalipsis. En el versículo 26 del capítulo 2,
Leemos, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Repito, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y en Apocalipsis 3, verso 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos. Bien, vamos a comenzar hablando de Melquisedec. Seguramente ustedes han escuchado quién es Melquisedec. En Hebreos 7:1 dice que, primeramente, dice que era rey de Salem. Salem era el antiguo nombre con que se conocía a Jerusalén en aquel entonces. Este pasaje de la Escritura, en el que Melquisedec salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de 4 reyes que habían invadido 5 reinos en la tierra de Canaán de aquel entonces, es decir, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. Es la primera vez en que se menciona a Jerusalén en la Biblia con el nombre de Salem. Ahora, resulta importante escudriñar a Jerusalén desde sus orígenes, puesto que a lo largo del Antiguo Testamento, la Jerusalén actual, como la llama Pablo en Gálatas 4:25, viene a ser una figura de la Jerusalén celestial, que hemos leído en el capítulo 12 de Hebreos, la cual es su iglesia y a la cual nos hemos acercado. De manera que, entendiendo las diferentes facetas que Jerusalén presenta a lo largo de su historia, podemos entender aquellas características espirituales que Dios busca para la Jerusalén celestial, es decir, su iglesia. Lo destacable de este pasaje, entonces, es el encuentro de Abraham con el rey de Jerusalén, y en una condición de vencedor, porque estaba volviendo de haber derrotado a 4 reyes que, como leímos o como compartimos, habían conquistado a 5 reinos de aquella región en aquel entonces. Todo esto no podía ser sino una buena o la mejor quizá figura con relación a este pasaje que hemos leído en Hebreos 12:22, que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Es una figura de esta Jerusalén celestial. Y en este pasaje se equipara, cuando ustedes leen, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Es decir, equipara el autor del libro de Hebreos a Sión, al monte de Sión, con Jerusalén la celestial, la ciudad del Dios vivo. Ahora, nosotros sabemos, bíblicamente hablando, y en términos generales, que Sión no es idéntico o igual a Jerusalén, sino que Jerusalén
debe aspirar a ser lo que es Sión. En el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, se entiende eso de esta manera. ¿No es cierto? Pero acá en este texto de Hebreos, el autor prácticamente asemeja una cosa con la otra. Ahora, sé que lo he dicho esto varias veces, pero la última vez que compartimos, justamente hablamos sobre el ascenso a Sión. Es decir, hablamos del desarrollo espiritual al que estamos llamados como iglesia del Señor, a fin de alcanzar y poseer los lugares celestiales simbolizados por Sión en el Antiguo Testamento. Recuerden que el monte de Sión era una fortaleza jebusea que se encontraba dentro de Jerusalén, la cual fue tomada por David y sus valientes al inicio de su reinado sobre todo Israel, después de más de 400 años de que Canaán había sido conquistada por los israelitas, pero tiempo en el cual no habían podido echar a los jebuseos de esta fortaleza de Sión. De por sí esto ya es una figura sumamente significativa de lo que significa ser un vencedor. Volviendo a hablar sobre Melquisedec. Este Melquisedec es sin duda alguna uno de los personajes más sorprendentes del Antiguo Testamento. Era al mismo tiempo rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, combinaba en sí mismo dos funciones notables, la de rey y la de sacerdote. Era rey y sacerdote, constituyéndose en una figura extraordinariamente rica del ministerio del Señor Jesús, quien es al mismo tiempo Señor y Cristo. Eso dice Hechos 2:36, o rey y sacerdote. Ahora en Hebreos 5:10, para completar esto que estamos hablando, se dice que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Me están siguiendo, no es verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más se dice sobre Melquisedec? Dice cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, la primera característica que se menciona de Melquisedec es que era rey o que es rey de justicia. Por tanto, aquellos vencedores que se acercan a él, como lo hizo Abraham, deberán también tener este mismo distintivo de justicia. Miren lo que se dice de Jesús. Hemos leído este texto. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando estuvo en la tierra, el Hijo de Dios amó la justicia y aborreció la maldad, por lo cual ungió Dios con una llenura plena del Espíritu Santo.
El punto es que Jesús fue ungido por un motivo, según este versículo, porque amó la justicia y aborreció la maldad. Jesús atesoraba en sí mismo estos dos sentimientos. Primeramente, un profundo amor por la justicia de Dios. Justicia de Dios. Y por otro, aborrecía la maldad, es decir, todo aquello que se oponía a esta justicia divina. Si nosotros, hermanos, hemos de vencer y ser ungidos, escuchen, si nosotros como creyentes hemos de vencer y ser ungidos con la llenura del Espíritu de Dios, también tendremos que amar la justicia y aborrecer la maldad como lo hizo Él. El cumplimiento de esta promesa de Dios, de que participaremos de su trono, como hemos leído, de que tendremos autoridad sobre las naciones, y en esto pienso que el autor se refiere también al ámbito espiritual. El cumplimiento de esta promesa de que regiremos a las naciones con vara de hierro y que serán quebradas como vaso de alfarero, depende entonces de si Dios halla esa justicia en nosotros. Con frecuencia hablamos de derrotar a los jebuseos, a los principados y potestades, y de poseer los lugares celestiales. Pero vemos que todo esto está condicionado al carácter de vencedores que Dios busca en nosotros, de si amamos la justicia y aborrecemos la maldad como principio para alcanzar la victoria. Como hijos de Dios, solo podremos ser ungidos de esa manera. Seremos progresivamente más y más llenos del Espíritu Santo en la medida en que en nuestro espíritu y en nuestros hechos amaremos la justicia de Dios y aborreciéremos la maldad. Si no alcanzamos una mayor plenitud espiritual actualmente, es porque de alguna manera no amamos la justicia o aborrecemos la maldad como Dios quiere. Esto es un hecho. Nuestra propia naturaleza quizá nos traiciona, pero el hecho es que si no tenemos una mayor plenitud espiritual, es porque no existe espacio suficiente en nosotros para una mayor llenura del Espíritu Santo. Quizá estemos siendo tolerantes con el pecado o cualquier tipo de maldad en nuestras vidas y Dios lo sabe. A veces también confundimos la justicia que es según la ley con la justicia que es de Dios por la fe. A veces confundimos esto, ¿no es cierto? Cuyos efectos son distintos y no pareciéramos darnos cuenta ni preguntarnos ¿por qué no tengo la victoria? ¿Por qué esto es así? Para ser progresivamente llenos del Espíritu Santo, debe haber lugar para una mayor llenura de Dios en nuestras vidas. Ejemplos simples muestran cada día la materia prima de la que estamos hechos. Simples.
a nosotros nos parece algo muy sencillo, quizá. Por ejemplo, ¿pagamos nuestras deudas a los que debemos? ¿Pagamos realmente nuestras deudas? Podría yo contarles algunas experiencias de lo que he visto. ¿Estamos dispuestos a pagar nuestros impuestos, hermanos, conforme a la palabra? Impuestos. Lo tomamos como una cosa de este mundo, quizá. Pero la palabra dice, al que impuesto, impuesto. ¿No es cierto? Entonces, sé que nuestro país es una panacea de contradicciones y de injusticias. Bolivia es así. Y todos nosotros sabemos eso. ¿No es cierto? Pero existe en nosotros la determinación de obedecer la palabra de Dios a este respecto o no, independientemente de lo que a veces quisiéramos pensar. El universo y las cosas mismas de esta vida son sostenidas en base a la justicia de Dios. Los seres humanos tendemos a olvidarnos de este principio y ello constituye un gravísimo error. ¿Cómo pensamos que algo podrá progresar o subsistir por mucho tiempo si se descuidara la justicia? Aún la gloria y vigencia de las naciones y de las autoridades civiles y terrenales depende de su justicia. Depende de su justicia. Yo he leído en libros de historia humana sobre la caída del Imperio Romano, por ejemplo. Semejante imperio como el que había en aquel entonces. Y es sorprendente encontrar que uno de los motivos por el cual argumentan los historiadores es por la depravación moral que existía en el imperio. La depravación moral. ¿Quién podría pensar que algo así pudiera ser la raíz de la caída de un imperio como fue el Imperio Romano? Hubo otros en la historia. Pero eso lo he leído más de una vez. La condición moral de la gente en aquel entonces. ¿No es cierto? Como que llegó el tiempo para ella de retribución. En Proverbios 16:12 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad. Abominación es a los reyes hacer impiedad. Porque con justicia será afirmado el trono. Aún el pueblo con frecuencia también pretende legitimar acciones injustas ante Dios. Aún el pueblo, no solo los gobernantes. En este tiempo, los gobernantes están para obedecer al pueblo, pero el pueblo ni siempre es justo en sus decisiones. Basta citar asuntos como el aborto, por ejemplo, y otros problemas morales y sociales de la actualidad. Pero ello tiene sus días contados. Lo que respalda, sostiene y perpetúa un trono es la justicia y no otra cosa. Pero pareciera que no lo sabemos o no lo queremos entender. Así que el mundo, en la dirección en que hoy va, lo único que ha hecho ha sido ponerse la soga al cuello. Tarde o temprano llegará el tiempo de su retribución, porque con justicia se sustenta todas las cosas. Por el contrario, donde hay justicia, de acuerdo a los estándares, a los principios de Dios,
también existe el respaldo del trono de Dios en todo lo que se haga. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora bien, nosotros sabemos que la justicia de Dios es por medio de la fe. La justicia de Dios es por medio de la fe. Comienza en nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma. No es solo lo que hagamos, sino lo que somos. El origen de nuestros hechos, de nuestros actos. Eso es lo que verdaderamente importa. Por eso se dice, la justicia es de Dios, es por la fe. Conociendo nuestra condición humana, resulta imposible pretender una justicia así en los hombres, que tenga tanta sensibilidad y perfección como la que Dios quiere, a no ser que los hombres sean a su vez restablecidos, purificados y perfeccionados progresivamente. Por tanto, aquí entra en escena la necesidad del sacerdocio, porque los hombres no somos así. Necesitamos a alguien que medie entre Dios y nosotros, que nos devuelva aquello o que se nos impute aquello que no tenemos, que es la justicia de Dios. No tenemos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que figurativamente significa que Abraham se acercara a Melquisedec, quien era rey de Salem, pero también sacerdote del Dios Altísimo. Y sin discusión alguna, dice el libro de Hebreos, el menor, en este caso Abraham, es bendecido por el mayor, que era Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ya hemos hablado brevemente sobre este rey. Pero también quisiera ahora hablar un poco sobre el sacerdocio de Melquisedec, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden ustedes, hermanos, que el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico o levítico, estaba basado en el linaje de Aarón, ¿no es cierto? Conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, dice la palabra. Es decir, que existía un linaje de sacerdotes, según si eran descendientes directos del sacerdote Aarón, del primer sacerdote Aarón, ¿no es cierto? Pero con Melquisedec no sucede así. Se desconoce su origen. Hemos leído en Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, era un sacerdote distinto. En Hebreos 5:6 de Cristo se dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, quiere decir que este Melquisedec introduce un sacerdocio distinto, de un orden distinto al de Aarón. Como hemos dicho, no era de la descendencia, no era del linaje de Aarón. No era. Por tanto, introduce un sacerdocio que tiene que ser de un orden distinto. Y este orden del sacerdocio de Melquisedec era el orden espiritual, celestial de cosas, en contraste al sacerdocio
terrenal de Aarón. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Adicionalmente, noten lo siguiente, que Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, dice Hebreos 7:13, nadie sirvió al altar. Los sacerdotes no venían de la tribu de Judá. De la tribu de Judá venían los reyes, los gobernantes, pero no venían los sacerdotes, de la cual nadie sirvió al altar. Más adelante dice, de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y en Hebreos 8:4 se dice algo sorprendente. Así que, si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Es decir, el sacerdocio de Cristo no puede ser sino desde los cielos, mediante el Espíritu Santo. Pues si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Esto es muy importante entender. Esto es muy importante, que todo lo que proviene del Señor es a través del Espíritu Santo, celestialmente, espiritualmente. Ahora escuchen esta parte que hemos leído, este texto que está en el versículo 11 del libro de Hebreos capítulo 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En otras palabras, hermanos, si hemos de ser justificados y perfeccionados, nosotros los creyentes, si hemos de vencer y ser transformados interiormente, si hemos de ser hechos hombres plenamente espirituales y justos, que gobiernan en las alturas de los cielos juntamente con Cristo, entonces necesitamos un sacerdocio diferente, un ministerio celestial que haga eso en nosotros. El sacerdocio terrenal de Aarón no perfeccionó nada. Afectaba lo externo de las cosas, no su esencia misma. Y este principio permanece vigente hasta hoy. Pues nada perfeccionó la ley, dice la palabra. Por mucho que guardáramos la ley, toda la ley, que fuésemos irreprensibles conforme a esta ley, me refiero a la ley de Moisés, ello no nos perfeccionaría. Y cuando hablamos de ser perfeccionados, estamos, repito, hablando de un cambio interior, por dentro, en tu espíritu y en tu alma, en todo lo que tú eres por dentro. Eso es ser perfeccionado. Por mucho que obedeciéramos toda la ley, según lo que estamos viendo en el libro de Hebreos, por mucho que fuéramos irreprensibles según esta ley, eso no nos cambiaría por dentro. Sorprendentemente, no nos cambiaría por dentro. No seríamos transformados, ni constituidos vencedores, ni heredaríamos las promesas de Dios. ¿Qué les parece? Lo que está diciendo acá el autor del libro de Hebreos es algo tremendo. Esta es todavía una lección que debe ser aprendida por la iglesia del Señor.
Parte del problema es que no entendemos bien el ámbito en que opera la ley del Antiguo Testamento. El cristianismo de hoy ciertamente pone su confianza en Cristo, pero muchas veces no lo hace en el Espíritu, sino en la carne. Por eso es que carece del poder de los cielos para cambiar, ni son renovados en el espíritu de su mente, como dice Efesios 4:23. Solo lo que aprendemos del Espíritu Santo por revelación, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:12, puede verdaderamente alumbrar nuestras tinieblas y cambiar la esencia de nuestro ser, no solo la superficie. Lo demás podrá ser bueno, hermanos, pero la diferencia es abismal. Ahora, en Hechos 2:33 leemos: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto lo pronunció Pedro en un discurso, en su primer discurso, ¿no es cierto? Y está hablando del Señor Jesucristo, que habiendo sido exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es decir, el Señor Jesús recibió, o en Él se cumplió, la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento de que daría el Espíritu y derramaría el Espíritu sobre toda carne. Pero primero lo recibió Él. Él recibió esa promesa. Y en Pentecostés nosotros sabemos que se derramó el Espíritu sobre los que estaban ahí en el aposento alto, esperando justamente que viniera el Espíritu. Y de eso está hablando el apóstol Pedro. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús, habiendo vencido y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, como hemos leído, lo derramó sobre su iglesia en Pentecostés para que también ella tuviera los medios para vencer y que para que participase de su trono. En principio esto es así. En principio esto es así. Como hemos dicho, los que somos hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo. Y esto es algo vital. Esto es algo fundamental. Yo pienso que esto no tiene lugar de discusión en la doctrina del Señor, ¿no? Cuando el apóstol Pablo se acerca a una de las iglesias, encuentra muchos que hablaban de las cosas de Dios, ¿no? Y la primera pregunta que les hace es: ¿recibisteis el Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Es decir, cuando crees, debes recibir el Espíritu Santo. Debes ser bautizado en agua y debes ser bautizado en el Espíritu Santo. Y ellos dicen, o les respondieron, ni siquiera sabemos qué cosa es el Espíritu Santo. Entonces, habiéndoles compartido la palabra, se bautizaron, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, hay tanta discusión en la iglesia sobre estas cosas. Pero yo pienso que los creyentes deberíamos tener un espíritu más sencillo, más dócil, de obedecer lo que Dios dice. ¿Me comprenden? Porque pueden haber algunos que crean en el Señor Jesús, pero no tengan el Espíritu Santo. ¿Me comprenden? Que no tengan el bautismo, la presencia del Espíritu del Señor dentro. Por tanto,
la palabra sentencia y dice, y aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él, ni tampoco tienen el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que entendamos esto. Por eso es tan importante que entendamos lo que significa el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque es un sacerdocio que justamente habla de estas cosas. Es un sacerdocio espiritual, es un sacerdocio celestial, cuyo ministerio es realizado, llevado a cabo a través del Espíritu Santo. Por tanto, los que quieren ser perfeccionados tienen que venir por ese camino. Podrían acercarse a través de la ley de Moisés, pero la ley no perfeccionó a nadie. Eso dice el libro de Hebreos. ¿Me comprenden? Humanamente podemos hacer tantas cosas, pretender tantas cosas, pero solo, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Me comprenden, hermanos? Esto es muy importante. Es sumamente importante. Nada puede reemplazar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Nada. Nada puede reemplazar la voz del Espíritu en tu corazón. Nada puede reemplazar la enseñanza del Espíritu en tu corazón. Eso lo podemos testificar algunos que hemos corrido años en el Señor. Cómo hemos ido detrás de algo que no veíamos claramente, hasta que el Señor nos dio más de su Espíritu. Y entonces, ahí hemos podido ver la luz. ¿No es cierto? Entonces, como decía, el Señor Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo y la derramó en Pentecostés sobre su iglesia. ¿No es cierto? Para que también ella tuviese los medios para vencer y participara de su trono. ¿Por qué no estamos experimentando mayor victoria en nuestras vidas? Quizá todavía tenemos mucha confianza en nuestras propias fuerzas. Pensamos quizá que es cuestión de afinar un poco más algunas de nuestras actividades cristianas, quizá. ¿No es cierto? Ponemos nuestra confianza en muchas cosas, como decía, no sabemos el ámbito en el que opera la ley, ¿no es cierto? Ponemos nuestra confianza en muchas cosas, a veces hasta humanas, a veces sin saberlo, ¿no es cierto? Pero no acudimos al Señor para que nos provea de su Espíritu. El anterior domingo compartió Johnny hablando sobre una parábola que está en los evangelios y dice, porque ¿quién de ustedes, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Tenemos que pedir al Espíritu, hermanos. Tenemos que pedir el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Quizá todavía no experimentamos mayor victoria porque confiamos, decía, en nuestras fuerzas, en la ley. Esto nos parece hasta obvio. Como cristianos siempre habremos de confesar que Jesús es nuestro Salvador.
Pero permítanme decirles algo. El apóstol Pablo, sin embargo, tuvo que atravesar por una verdadera crisis espiritual en Romanos capítulo 7, hasta que Dios le ayudara a distinguir su carne del espíritu, hasta que Dios le hiciera entender lo que muchas veces proclamamos, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley, decimos, pero no entendemos bien todo lo que es la ley. ¿Me comprenden? Dice, para vivir ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. En otras palabras, dejamos una cosa, pero tenemos que vivir bajo otro régimen, y este es el Espíritu. ¿No es cierto? Para que podamos echar mano de los recursos y armas espirituales que Dios nos ha concedido en Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice. Bien, entonces hemos dicho que este Melquisedec no era del linaje de Aarón. No era del linaje de Aarón. ¿No es verdad? Hemos dicho que la perfección viene por un orden distinto de sacerdocio. La perfección en los cristianos. Este orden distinto es el orden de Melquisedec. Y que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre su iglesia justamente para que participáramos de todas estas bendiciones. Ahora, también en Hebreos 7, verso 16 dice, no constituido, hablando de Melquisedec, hablando de Cristo, no constituido según el mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo no fue constituido sumo sacerdote según la ley, ya hemos dicho. ¿No es verdad? No era para comenzar de la tribu de Leví, no lo era. ¿No es cierto? Era de la tribu de Judá. Por tanto, no podía ser constituido sumo sacerdote según la ley. Pero dice que fue constituido según el poder de una vida indestructible. Y vamos a tratar de entender lo que esto significa. Esta vida indestructible era la vida del Espíritu Santo que operaba en él en los días de su carne. Porque sabemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando se acercó a ser bautizado por Juan el Bautista? ¿No es cierto? Entonces, después de haber sido bautizado en agua por Juan el Bautista, dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, este Espíritu operaba en su vida. Y este Espíritu es el principio de la resurrección, es el Espíritu de resurrección. Aquí se está hablando, dice, que fue constituido sumo sacerdote por el poder de una vida indestructible. Esa vida indestructible era, como les digo, la vida del Espíritu Santo que operaba en él. Aquel que obedece al Espíritu, a la ley del Espíritu de vida que el Señor nos ha dado, no puede morir jamás. No puede morir jamás. Esa es una vida eterna, indestructible. Pero es necesario que obedezcamos a esta ley. Es necesario que andemos en esta ley. Entonces ahí no puede ser destruido uno. ¿Me entienden? Ese es el principio, como decía, de la resurrección. Jesús fue resucitado de entre los muertos. ¿No es cierto? Cuando Cristo fue llevado a la cruz,
El diablo pensó que ahí con eso estaba destruyendo para siempre al Hijo de Dios, que estaba reducido o limitado a su condición de hombre. Pero en 1 Corintios dice que la sabiduría de Dios no la entendieron ni los príncipes de este siglo. Y no se está refiriendo únicamente a los príncipes humanos, a los que nos gobiernan acá, a nosotros, los seres humanos. Dice que ni siquiera la entendió esta sabiduría el diablo. A eso se está refiriendo. Porque si hubieran sabido estas cosas, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, cuando el diablo vio al Hijo de Dios reducido a la condición de hombre, lo llevó a la cruz y pensó que con la muerte en la cruz estaba derribándolo, destruyéndolo, venciéndolo para siempre. Pero en el Señor Jesús operaba el Espíritu Santo. Todo lo que Él hacía era en el Espíritu. Él se movía en esa ley del Espíritu de vida. Y esa ley, cuando se obedece, declara que los hombres son justos. Porque es la ley del Espíritu del Señor. Ese es el principio de la fe, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya se puso en juego la justicia de Dios. Por un lado estaba siendo muerto su hijo en la carne, como dice Pedro, el cual fue a la verdad muerto en la carne, pero fue vivificado o justificado en el Espíritu. Murió en la carne, pero el Espíritu dijo, este es justo. Entonces Dios tuvo que resucitarlo de entre los muertos. ¿Me están entendiendo? Aquí está la ley de Moisés y la ley del Espíritu de vida en juego, en contraposición. El cual fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado o justificado en el Espíritu. Otro verso, en 1 de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, declarado justo en el Espíritu, visto de los ángeles. Hay otro verso mucho más tremendo, que a veces no se entiende bien. En Romanos 1:3 al 4 dice, acerca de su Hijo, él está hablando del Evangelio, y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, la resurrección de Cristo muestra su santidad, su justicia delante de Dios, su justicia delante de Dios. Por tanto, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, hermanos, como que lo tenemos dentro, este Espíritu es la garantía de vida eterna que nos ha prometido Dios, de que seremos resucitados con Él en el día postrero. ¿Qué les parece? Tener al Espíritu Santo es tener un sello. Y cuando haya el día final, y vamos a hablar un poco de esto, el día final, Señor, ve el Espíritu Santo y dice, este es de los míos, adelante. Resucitan para vida eterna. ¿Están entendiendo? Fíjense lo que dice Efesios 1:13 al 14. En él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es arras?
¿Qué es arras? ¿Saben ustedes lo que es una arra? Cuando tú haces un negocio y cierras un compromiso, por ejemplo, te compras una casa, entonces no tienes todo el dinero para pagar en ese momento, pero tú das como un anticipo que puede perderse, digamos, si es que no cumples el resto de tu compromiso. Ese anticipo es como una garantía que tú estás dando de que vas a cumplir el resto. Eso es arras. Eso es arras. Entonces escuchen aquí. En él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cuando tienes el Espíritu Santo, Dios te garantiza que vas a ser heredero de Dios. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿De qué está hablando? Redención, hasta que también tu cuerpo sea resucitado y se cumpla la totalidad de la posesión adquirida por Dios cuando tú has creído en Él. Dios te ha salvado todo para alabanza de su gloria. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Yo lo veo, hermano, que a veces es difícil hablar de estas cosas. Yo quiero animarlos a que escudriñen las Escrituras, a que no se conformen con lo que saben hasta el día de hoy, a que revisen la palabra, a que piensen que hay mucho más de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hay una promesa esperando por nosotros. A veces quizá nos ha faltado tiempo, somos jóvenes en la vida espiritual. Pero yo les digo que cuando recibimos el Espíritu Santo desde un principio, el Señor empieza a motivarnos para escudriñar estos misterios del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende? De tal manera que se cumplen en nosotros estas cosas, para que verdaderamente heredemos las promesas de Dios. Heredemos las promesas de Dios. Quiero animarlos, quiero desafiarlos. Quizás no soy el mejor ejemplo, pero hermanos, en mi vida espiritual, desde el primer día que recibí el Espíritu Santo, el Señor no me ha tenido quieto. No me ha tenido quieto. Y mucho de lo que he indagado y he buscado en la palabra y he procurado entender es porque el Espíritu Santo me daba una idea clara de mi imperfección interior, de la gran debilidad que yo tenía como hombre hasta el día de hoy. Y mucho de esa búsqueda ha sido justamente una búsqueda para saber ¿qué había hecho Cristo a este respecto? Por eso que para mí la palabra, si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, hace mucho significado. Porque he visto que como hombre no iba a llegar a ninguna parte. Tenía que intervenir Dios. Y cuando ha intervenido el Espíritu Santo, esas cosas han empezado a cambiar. ¿Me están entendiendo? Tiene que haber en nosotros ese mismo celo, hermanos. Tiene que haber ese mismo celo. Nunca vamos a poder ser llenos o más llenos del Espíritu Santo mientras no entendamos estos principios, mientras no se apliquen en nuestras vidas. ¿Me están comprendiendo, hermanos? No es alta doctrina, es la palabra de Dios. ¿Me están comprendiendo? ¿Está bien? ¿Sí? Seguiremos. Si queremos ser continuamente vivificados, hermanos, llenos del Espíritu Santo, entonces debemos movernos bajo otra ley, como les decía, distinta a la de Moisés, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si hemos de ser reyes y sacerdotes en su reino,
será porque hemos sido perfeccionados y nos movemos bajo este espíritu que constituyó a Jesús sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si estuviéramos sobre la tierra, espiritualmente hablando, si nos moviéramos terrenalmente, humanamente, por lo que estamos leyendo, ni siquiera seríamos sacerdotes. No somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes en el Espíritu, por el poder de una vida indestructible, por el poder de una vida espiritual operando en nosotros. No porque ocupemos un cargo, no porque ocupemos un oficio, sino porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, en y a través de nuestras vidas, hermanos. En mi propia experiencia, otra vez, volviendo, me he dado cuenta, por ejemplo, de que para percibir al Espíritu Santo y ser guiado progresivamente más y más por el Espíritu Santo, se requiere de que el Espíritu Santo purifique y perfeccione nuestros sentidos interiores. ¿No es cierto? Nuestros sentidos interiores. Muchas veces cuando estoy preparando algún mensaje, yo veo que la palabra no fluye fácilmente. Y no es porque no conozca la escritura que quiero compartir. Puedo conocer muchas cosas a este respecto, sino que yo veo que no fluye, he entendido que no fluye, porque no estoy siguiendo la guía del Espíritu Santo. Entonces tengo que retroceder y ver y preguntarle al Señor, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Dónde estoy perdiendo tu guía? El apóstol Pablo dice que aún las palabras que él hablaba eran inspiradas por el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Me están comprendiendo? ¿Quieres, hermano, que tu palabra venga a formar parte de algo eterno en el reino de Dios? Aún tus ejemplos, aún las cosas que hablas, tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo. De otra forma, quizá no esté la unción del Espíritu de Dios en lo que se hable. Quizá no quiera Dios ungir aquello, honrar aquello. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Bien. Por tanto, hermanos, cuando nos movemos de esa manera, bajo el orden de Melquisedec, entonces tenemos todo el respaldo de Dios, de su autoridad y poder. Es decir, el rey respalda al sacerdote. Eso es. Si nos movemos en el orden de Melquisedec, espiritualmente, vamos a tener el respaldo del trono de Dios. Note que en el Antiguo Testamento, nosotros vemos el sacerdocio de Aarón gobernando a Israel hasta el tiempo de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? El sacerdote Elí, a quien recibió, o más bien, quien recibió a Samuel en el templo. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Leví, fue quebrado justamente con Elí. ¿Se acuerdan que Elí
tenía hijos a quienes no sabía disciplinar, y siendo sus hijos eran obviamente sacerdotes de Israel. Y dice que hacían muchas cosas malas y los reprendía Elí, pero no los reprendía lo suficientemente. ¿Me comprenden? No los reprendía como debía. Y entonces eso desagradó a Dios. Y Dios dijo que no honraría más el sacerdocio de Elí. Por tanto, el sacerdocio arónico fue quebrado justamente con Elí, debido a su comportamiento, debido a la manera como manejaba las cosas de Dios en aquel tiempo en el templo. ¿No es cierto? Entonces, el niño Samuel recibió palabra del Señor siendo un niño, justamente profetizando lo que le iba a suceder a este Elí. Y desde entonces el sacerdocio arónico no tuvo más la autoridad ni el respaldo de Dios que tenía hasta ese momento. Fue levantado Samuel y Samuel fue levantado para constituir un rey en Israel. Y a partir de ese momento, el rey vino a estar sobre el sumo sacerdote. Ya no era el sumo sacerdote la autoridad máxima, sino era el rey. Y ustedes pueden ver después, en el tiempo de David, cómo David, por ejemplo, una vez que danzaba, se puso el efod, que era una vestidura sacerdotal. ¿No es cierto? Entonces él combinaba en sí mismo el ser rey con algo de este sacerdocio que había en aquel entonces. Y peor aún, cuando los sumos sacerdotes de aquel entonces dejaron de ser justos, fallaron a la justicia divina, nosotros vemos cómo David y aún después Salomón quitaban a los sacerdotes de en medio, ¿no es cierto? Y ponían a otros. Es decir, cuando los sacerdotes no cumplían con la justicia que demandaba Dios, eran removidos y reemplazados por otros. Por tanto, el rey respaldaba el sacerdocio. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy en día. El Señor Jesucristo es rey y es sacerdote. Si nosotros, siendo sacerdotes, nos movemos según este orden espiritual de Melquisedec, vamos a tener todo el respaldo del trono de Dios. Todo el poder y la autoridad del trono de Dios van a estar en nuestras vidas. ¿Me entienden? De otra manera no va a ser así. Fíjense ustedes, otra figura, Jerusalén. En el Antiguo Testamento, mientras Jerusalén era justa, actuaba con justicia dentro de los parámetros de aquel entonces, en Dios, mientras era justa, era indestructible. Nadie podía vencer a Jerusalén. Nadie podía tomarla. Nosotros tenemos tantos ejemplos. Tenemos el caso del del profeta Isaías, por ejemplo, cuando vino Sennacherib a invadir a Jerusalén, la rodeó. Dice que en una noche salió el ángel del Señor y mató a 180,000 soldados de Sennacherib. ¿Por qué? Porque habían justos dentro de Jerusalén. Estaba Ezequías, estaba el profeta Isaías. Mientras había justicia en Jerusalén, no podía ser jamás derrotada. Pero dejen que Jerusalén caiga en injusticia. Ahí el salmista dice, oren por la paz de Jerusalén, porque ha caído en injusticia. Dios ha retirado su mano y fue llevada cautiva a Babilonia. Fue destruida. ¿Me están comprendiendo? Entonces, hermanos, significa que en este sacerdocio de Melquisedec, que es rey y sacerdote, el rey de justicia debe respaldar al sacerdote
de Dios. Debe ocurrir esto. Muy bien. Voy a terminar con un par de versículos más. Recapitulando lo que hemos dicho, hermanos. El Señor fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en base a la resurrección. La resurrección mostró o demostró su justicia espiritual, por lo cual fue resucitado de entre los muertos. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que se habla de varias resurrecciones, hermanos. De varias resurrecciones. Si leemos, por ejemplo, Juan 5:25, dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora, y ahora es, ahora. Esto está hablando, obviamente, de una resurrección, ¿no es cierto? Pero está hablando del momento en que nosotros venimos al Señor Jesucristo y nos convertimos y nacemos de nuevo. Esta es la primera resurrección de la cual habla la palabra. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, verso 28, leemos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando de otra resurrección, pero esta no es la primera resurrección, que es el nacimiento espiritual. Aquí está hablando de la resurrección del juicio final. En tiempo futuro, vendrá ahora, dice, cuando los muertos resucitarán y serán juzgados. ¿No es cierto? Se habla de dos resurrecciones. El apóstol Pablo estaba seguro de estar presente en esta segunda resurrección, la resurrección general de los muertos, tal como lo expresa en 1 de Tesalonicenses 4:27. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo no tenía duda alguna de que iba a participar de esta resurrección general de los muertos. Esta es la resurrección que yo les he dicho, para la cual nosotros tenemos el sello del Espíritu, ¿no es cierto? Que es la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Pero ahora quiero que lean este versículo conmigo en Filipenses 3:11. Dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Siempre me llamó la atención esta forma de expresarse. Y no es simplemente la traducción, porque en el inglés y en otros idiomas se ve lo mismo. ¿No? Aquí no pareciera estar muy seguro. ¿De qué está hablando? Está hablando de la diferencia que hay entre estas dos resurrecciones. Creo que en Filipenses 3:11, Pablo no está hablando de la resurrección final, general, de los muertos, sino que está hablando de la primera resurrección
Está hablando del nacimiento espiritual y de la plenitud de vida espiritual a la que Dios nos ha llamado en esta primera resurrección. Es decir, tú naces de nuevo, pero ese no es el producto final que Dios busca en tu vida. Dios busca que haya una plenitud de vida espiritual en ti, que se desarrolle esta vida espiritual en ti. ¿Me entienden? Y de eso el apóstol Pablo, de esta transformación interior cada vez más profunda de la que hemos venido hablando, a la semejanza del Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo, expresa que no poseía completamente esta resurrección. Todo lo que Dios aspiraba en su vida aquí, mientras estaba en la carne, en el cuerpo, no poseía toda esa transformación, esa obra interior de Dios en su vida, esa resurrección, pero aquí en la tierra, esa transformación de sus partes íntimas, interiores, de su espíritu, de su alma. Él dice que no poseía todo eso y por eso expresa una cierta duda, porque él quería alcanzar aquello que todavía no poseía. Más adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Más adelante dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Estoy leyendo Filipenses capítulo 3, versos 12 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tengo otra porción más, pero la voy a dejar hasta que escudriñemos más las Escrituras. ¿Está bien? Apocalipsis 20 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene parte sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Esto lo dejamos. Quiero terminar, hermanos, concluyendo. Vean la actitud del apóstol Pablo. Cómo él estaba seguro de que iba a ser resucitado de entre los muertos, pero mientras estaba en el cuerpo, había en él como una angustia por alcanzar, mientras estaba en el cuerpo, una plenitud mayor de esa vida espiritual que había comenzado con su nuevo nacimiento. Todo esto no puede sino añadir premura a nuestras vidas y a la manera como conducimos nuestro cristianismo. Hermanos, hay una premura, hay una necesidad de buscar esta primera resurrección en su plenitud en nuestras vidas. ¿No es cierto? En el libro de Hebreos encontramos muchas advertencias sobre aquellos que a veces no manejan las cosas del Señor con seriedad o livianamente. Por ejemplo, en Hebreos 12:26 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, es decir, primogenitura, condición de heredero de Dios. Más adelante en el verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchas veces entre los cristianos se genera mucha controversia sobre qué es lo que significa realmente esto, ¿no es cierto? Yo creo que la diferencia es justamente esta, entre la primera y la segunda resurrección. Yo creo que si por algún motivo nosotros encontráramos a Esaú en el cielo, les aseguro que Esaú no va a estar sentado en el trono del Señor. Porque eso se obtiene cuando se desarrolla en nosotros esto que el apóstol Pablo buscaba y anhelaba. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él aspiraba no solamente a entrar en la vida eterna, que puedes entrar en la vida eterna, sino anhelaba una perfección que se obtiene estando aquí en la carne, en el cuerpo, ¿no es cierto? Y de eso está hablando. Esaú podría tal vez, yo no lo sé, podría entrar en la vida eterna, pero no va a entrar como un vencedor. Eso desde ya. No va a estar sentado en el trono juntamente con Cristo. Esto está reservado para los que vencen, para los que alcanzan esto que el Señor quiere en nuestras vidas. Tremenda importancia, hermanos, todo esto que estamos hablando. No podemos dejar de aspirar por las alturas de Sión, por la perfección de Jerusalén, la celestial. No podemos dejar de aspirar por el premio de este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes han leído el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, los capítulos 2 y 3. Yo me pregunto, ¿qué habrán pensado las iglesias de Apocalipsis al recibir estas cartas del apóstol Juan? Tan tremendas, tan tremendas. Al considerar su condición espiritual, tan plagada de debilidad humana. Al quedar las iglesias de Tiatira, de la Odisea expuestas, como han sido expuestas en estas cartas, por su pobre discernimiento espiritual, por el concepto tan equivocado que tenían de sí mismas, de su condición espiritual. ¿Qué habrán pensado? ¿Se imaginan qué tremendo recibir una carta así del apóstol Juan, que nos diga semejantes cosas? Semejantes cosas. ¿Somos nosotros mejores que ellos, hermanos? Les pregunto. Solo el Espíritu Santo, este sacerdote, gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo, puede persuadirnos de nuestra verdadera condición espiritual. Ahora yo les digo lo siguiente, hermanos. Lo sorprendente del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, sin embargo, es que a pesar de sus muchas debilidades y grandes pecados, a pesar de estar fallando al Señor en tantas cosas, el Señor les hace promesas que son mucho mayores que todas sus debilidades y muchos pecados juntos. Les hace promesas así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, al que venciere. Esto para mí es un gran consuelo. Al oír la voz del Espíritu Santo que dice, escuchen, estoy resumiendo, parafraseando lo que está en Apocalipsis capítulos 2 y 3. A pesar de todo lo que está pasando,
de todas tus falencias y pecados, de toda tu debilidad. Te insto a que te arrepientas de donde has caído y hagas las obras primeras. Yo mantengo mi promesa de que aún puedes llegar a vencer y heredar las promesas de la gloria de Dios. Así que levántate y vamos adelante hacia la perfección. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor pueda encontrar esa fe y determinación en nosotros. Amén. Nos pondremos en pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos compartes por el Espíritu Santo. Oramos, Señor, que tu palabra cale en nuestro corazón, que tú nos hagas entender las cosas profundas de tu reino, que hagas una obra cada vez mayor en nosotros. Por este gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo y por el Espíritu Santo que Él ha derramado en nuestras vidas. Señor, haznos de un orden diferente, de un orden espiritual, Señor. Haznos que participemos de esa justicia que es por la fe. Señor, que nuestras obras sean respaldadas por ti. Que aspiremos a las alturas de Sión. Que aspiremos, Señor, a esa gloria eterna que has prometido para los que vencen, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre,
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.